Me senté en nuestra vieja mesa de comedor de roble, observando el vapor que salía de mi taza de café. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre la gastada superficie de madera. Debería haber sido un comienzo tranquilo del día, pero la tensión en la habitación era asfixiante. Mi esposo, Eric, seguía caminando de un lado a otro sobre las crujientes tablas del piso. Su irritación era palpable en cada paso pesado. La discusión de la noche anterior todavía flotaba pesada en el aire, como una espesa niebla que se negaba a disiparse. La hermana de Eric, Marie, había vuelto a pedir ayuda financiera. No era la primera vez y sabía que no sería la última. Me había pedido mi tarjeta de crédito para cubrir sus llamadas emergencias, que normalmente resultaban ser compras impulsivas o de juerga. Cuando me negué firmemente, se desató una reacción en cadena que culminó en la furia de Eric. Tomé un sorbo de mi café, el sabor amargo combinaba con la atmósfera de la habitación. El paso de Eric me ponía ansiosa, pero traté de mantener una apariencia tranquila. Podía sentir sus ojos taladrándome, exigiendo en silencio que cambiara de opinión. Pero no pude. Yo no lo haría. Esto había durado demasiado tiempo. Eric, dije suavemente, rompiendo el tenso silencio. Necesitamos hablar de esto de manera racional. No podemos seguir permitiendo que Marie tenga hábitos de gasto irresponsables. No es justo para nosotros y no la ayudará a largo plazo. Dejó de caminar y se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. ¿No es justo? No ayudar. Lena, ella es mi hermana. Tenemos que ayudar a la familia cuando lo necesita. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me estremecí ante sus palabras, pero me mantuve firme. No es egoísta establecer límites, Eric. La hemos ayudado innumerables veces antes y nada ha cambiado. Necesita aprender a administrar sus propias finanzas. Las fosas nasales de Eric se dilataron y pude ver la vena de su frente palpitar. No lo entiendes. Nunca has tenido hermanos. No sabes lo que es tener esa responsabilidad. Sus palabras dolieron, pero superé el dolor. Puede que no tenga hermanos, pero entiendo la responsabilidad. Y en este momento, nuestra responsabilidad es con nuestra propia estabilidad financiera. No podemos seguir agotando nuestros recursos para sacar a Marie de sus crisis autoimpuestas. Por un momento, Eric pareció desinflarse ligeramente. Pensé que tal vez, solo tal vez, mis palabras le habían llegado. Pero entonces sus ojos se endurecieron y supe que estaba equivocado. «Vas a darle a Marie tu tarjeta de crédito», dijo en voz baja y amenazadora. «Ella vendrá aquí más tarde hoy y vas a entregárselo con una sonrisa en tu rostro. ¿Me entiendes?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante su tono, pero me negué a dar marcha atrás. «No, Eric. No haré eso. Necesitamos ayudar a Marie de otras maneras, formas que realmente la beneficien a largo plazo. Tal vez podríamos ayudarla a crear un presupuesto o encontrar un asesor financiero». Nunca pude terminar mi oración. Sin previo aviso, Eric se abalanzó sobre su taza de café que estaba en el mostrador y me la arrojó a la cara. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba el líquido oscuro formando un arco en el aire. Luego, en una fracción de segundo, el café hirviendo me salpicó la mejilla, el cuello y la blusa. El dolor atravesó mi piel mientras jadeaba en estado de shock. La taza cayó al suelo con estrépito, rompiéndose en pedazos que se esparcieron por el linóleo. Instintivamente me llevé las manos a la cara, sintiendo el calor que irradiaba mi piel. Eric rugió, su voz resonó en las paredes de la cocina: «Pagarás por esto. Marie vendrá aquí más tarde, y será mejor que le des tu maldita tarjeta de crédito, o lárgate». Sus palabras fueron como veneno, quemándome incluso más que el café caliente. Lo miré con incredulidad, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El hombre con el que me había casado, el hombre que una vez amé con todo mi corazón, ahora me había mostrado las profundidades de su derecho y su crueldad. Temblando, me limpié la cara con un paño de cocina. El escozor del café no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Vi cómo Eric salía furioso de la casa, cerrando la puerta detrás de él con tanta fuerza que las fotos enmarcadas en la pared vibraron. Por unos momentos, me quedé congelada, mirando el desorden esparcido por la mesa y el suelo.
El café goteaba lentamente desde el borde de la mesa, formando un pequeño charco en el suelo. Los fragmentos de la taza rota brillaban a la luz de la mañana. Era como si la cerámica hecha añicos representara los pedazos rotos de nuestro matrimonio. A medida que el shock inicial comenzó a disiparse, una comprensión comenzó a formarse dentro de mí. Esta casa, que alguna vez fue nuestro santuario compartido, ya no era mi hogar. Se había convertido en un campo de batalla emocional, un lugar donde ya no me sentía segura ni respetada. Los muros que alguna vez sostuvieron nuestros sueños y aspiraciones ahora parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome con el peso de la ira de Eric y las demandas de Marie. Me levanté temblorosamente. Mi blusa manchada de café se pegaba incómodamente a mi piel. Mientras miraba alrededor de la cocina, los recuerdos inundaron mi mente. Eric y yo pintamos las paredes juntos, riéndonos cuando nos manchamos más de pintura que las paredes. Nuestra primera cena de acción de gracias en esta casa, cuando quemamos el pavó, pero aún así la pasamos de maravilla. Las innumerables mañanas que habíamos compartido café en esta misma mesa, hablando de nuestros sueños para el futuro. Pero esos recuerdos ahora parecían contaminados, eclipsados por la fealdad del presente. La risa había sido sustituida por gritos, la calidez por una fría indiferencia y el amor por, ¿qué? ¿Control? ¿Manipulación? Ya ni siquiera estaba seguro. Me dirigí al baño, haciendo una mueca mientras examinaba mi reflejo en el espejo. Mi mejilla estaba roja e irritada por el café caliente, y ya podía ver el comienzo de un hematoma formándose. Mientras me limpiaba suavemente la cara, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo el amor de Eric por su hermana se había convertido en esta obsesión tóxica? ¿Cuándo me convertí en el enemigo de mi propio matrimonio? Mientras me aplicaba una compresa fría en la mejilla, escuché las palabras de Eric resonando en mi cabeza: vete. Quizás eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Para mi propia supervivencia, necesitaba escapar. La idea me aterrorizó y al mismo tiempo me regocijó. ¿Realmente podría irme? ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? Pero cuando miré mi reflejo una vez más, viendo el dolor y el miedo en mis propios ojos, supe que no tenía otra opción. No podía quedarme aquí, no podía seguir viviendo así. Eric había cruzado una línea imperdonable y yo me debía a mí mismo trazar mi propia línea en la arena. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien, necesitaba ayuda para determinar mis próximos pasos. Pero mientras revisaba mis contactos, me di cuenta de lo aislado que me había vuelto. La mayoría de mis amigos se habían alejado a lo largo de los años, desanimados por el comportamiento controlador de Eric o mis constantes excusas de por qué no podía quedar. Me detuve en el nombre de Claire. Mi mejor amiga de la universidad, la que siempre había estado ahí para mí, incluso cuando la alejaba. Dudé por un momento, la culpa se apoderó de mí al recordar todas las veces que había ignorado sus preocupaciones sobre Eric. Pero superé la culpa y presioné el botón de llamada. Cuando sonó el teléfono, respiré hondo y me armé de valor para lo que estaba por venir. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza: ya no sería, el saco de boxeo de Eric, literal o figurativamente. Era hora de recuperar mi vida, mi independencia y mi autoestima. El teléfono siguió sonando y con cada segundo que pasaba mi resolución se hacía más fuerte. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentaré en mis propios términos. No más comprometer mis valores, no más sacrificar mi bienestar por las demandas de otra persona. Mientras esperaba que Claire contestara, me hice una promesa silenciosa: esta sería la última vez que Eric me lastimaría. A partir de ese momento fui eligiéndome a mí mismo. Después de finalizar la llamada con Claire, pasé la siguiente hora sentada en un silencio atónito, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras repetía los acontecimientos de la mañana una y otra vez en mi mente. El tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo parecía anormalmente fuerte, marcando cada momento que pasaba de mi realidad destrozada. Miré alrededor de la sala de estar, asimilando todos los recuerdos compartidos que me rodeaban. Las fotos de las paredes narraban nuestra relación, desde nuestras primeras vacaciones juntos en Myrtle Beach hasta el día de nuestra boda en la costa de Maine.
Los muebles que habíamos elegido juntos en esa pequeña tienda de antigüedades de Charleston ahora parecían testigos silenciosos de la lenta decadencia de nuestro matrimonio. ¿Cómo habíamos pasado de esa pareja feliz y enamorada a esto? Mis ojos se posaron en la mesa de café, donde estaba una foto enmarcada de Eric y yo en nuestra luna de miel. Extendí la mano y lo recogí, pasando mis dedos por el cristal. Estábamos en una góndola en Venecia. Ambos nos reíamos mientras Eric intentaba tomarse una selfie mientras el gondolero ponía los ojos en blanco en el fondo. Recordé lo despreocupados y llenos de esperanza que éramos, lo seguro que estaba de que nuestro amor podía conquistar cualquier cosa. Una gota de agua cayó sobre el cristal y me di cuenta de que estaba llorando. Dejé la foto boca abajo sobre la mesa, incapaz de mirarla más. Esta casa, que alguna vez fue nuestro santuario, ahora parecía una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada rincón contenía un recuerdo que ahora parecía contaminado. Levanté mi mano hacia mi mejilla, todavía sintiendo el escozor del café en mi piel. El dolor era un recordatorio constante de lo bajo que habíamos caído, de la línea que Eric había cruzado. Esta fue la gota que colmó el vaso. No había vuelta atrás ante esto. Con ese pensamiento, una extraña calma se apoderó de mí. La decisión con la que había estado luchando de repente se volvió muy clara. Necesitaba irme. No solo por ahora, sino para siempre. Una vez que tomé mi decisión, me puse en acción. Me dirigí a nuestra habitación, a mi habitación, y abrí el armario. Cogí la primera maleta que pude encontrar, una vieja Samsonite azul que habíamos comprado para nuestra luna de miel. Cuando lo saqué, una cascada de cajas de zapatos cayó del estante superior, derramando su contenido por el suelo. Me arrodillé para limpiar el desorden y una pequeña caja de terciopelo llamó mi atención. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré los aretes de perlas que Eric me había regalado para nuestro primer aniversario. Recordé lo orgulloso que había estado, como había ahorrado durante meses para comprarlos. Por un momento, estuve tentado de dejarlos atrás, pero luego pensé, no. Estos son míos. Él ya no podrá quedarse con ninguna parte de mí. Tiré los aretes en la maleta y comencé a tirar tanta ropa y elementos esenciales como pude. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Fue como si la niebla se hubiera disipado y finalmente pude ver el camino delante de mí. Me moví por la casa con determinación, recogiendo las cosas que no podía soportar dejar atrás. Mi computadora portátil, donde guardaba todos mis escritos. La vieja colcha que mi abuela me había hecho cuando me fui a la universidad. La cajita con cartas de mis padres, fallecidos años atrás. Cada artículo que empaqué se sentía como una declaración de libertad, una recuperación de las partes de mí que había dejado que Eric eclipsara. En la cocina, dudé antes de abrir el armario que había encima del frigorífico. Escondido detrás de una pila de libros de cocina poco utilizados había una pequeña caja fuerte. Lo bajé e ingresé la combinación, el cumpleaños de mi madre. Dentro estaba el dinero en efectivo para emergencias que había estado guardando durante años. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Mientras metía el dinero en mi bolso, vi mi reflejo en la puerta del microondas. La mujer que me devolvía la mirada me parecía familiar y extraña al mismo tiempo. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y se le estaba formando un hematoma en la mejilla, pero había una determinación en su mirada que no había visto en años. Pensé en todas las veces que había puesto excusas por el comportamiento de Eric. Simplemente está estresado por el trabajo, me decía a mí mismo. Se calmará una vez que las cosas se calmen con su familia. Había creído que si lo amaba lo suficiente, si lo apoyaba lo suficiente, él volvería a ser el hombre del que me enamoré. Pero ahora me di cuenta de que es posible que el hombre nunca haya existido. El Eric que amaba era una construcción de mis propias esperanzas y sueños, no la realidad que tenía ante mí. Me mudé al estudio y reuní documentos importantes, mi certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, extractos bancarios. Mientras revisaba el archivador, encontré nuestro certificado de matrimonio. Por un momento, lo miré fijamente, recordando el día en que nos presentamos ante nuestros amigos y familiares, prometiendo amarnos y apreciarnos unos a otros. Qué vacíos parecían ahora esos votos. Por impulso,
Cogí un bolígrafo y tracé una línea negra y gruesa sobre nuestros nombres. No era legalmente vinculante, pero resultaba catártico. Este matrimonio había terminado y yo estaba reclamando mi identidad. Mientras colocaba los últimos artículos en mi auto, miré hacia la casa. Habíamos pasado 6 años allí, construyendo lo que yo pensaba que era una vida juntos. Ahora todo lo que quedaba era amargura y traición. Le había dado mucho de mí a Eric, comprometiendo mis sueños, mis amistades e incluso mi sentido de identidad. Pero nada más. Pensé en dejar una nota explicando por qué iba. ¿Pero qué había que decir que Eric no supiera ya? Había tomado su decisión cuando me arrojó esa taza de café. Ahora yo estaba haciendo el mío. Sentí un peso en el pecho cuando me deslicé en el asiento del conductor, pero también había un atisbo de esperanza. No estaba simplemente huyendo, me estaba eligiendo a mí mismo por primera vez en años. El camino por delante era incierto, pero era mío recorrerlo. Mientras giraba la llave en el contacto, escuché la voz de Eric en mi cabeza: Marie vendrá aquí más tarde. La audacia de todo eso me golpeó de nuevo. En el mundo de Eric, mis sacrificios eran algo que se esperaba. Mi comodidad, mi seguridad y ahora mi independencia financiera no le importaban. Bueno, se llevó una sorpresa cuando María apareció en una casa vacía. Alejarme de casa me pareció surrealista, como si estuviera dejando otra vida por completo. Las calles familiares de nuestro vecindario pasaron borrosas ante mí, pero no estaba seguro de hacia dónde me dirigía. Lo único que sabía era que no podía volver atrás. Me encontré conduciendo sin rumbo, mi mente llena de preguntas. ¿Dónde me quedaría? ¿Qué haría yo para trabajar? ¿Cómo empezaría de nuevo a los 35? La incertidumbre era aterradora, pero no tanto como la idea de volver a esa casa, ante el enfado de Eric y las exigencias de Marie. Después de aproximadamente 1 hora conduciendo, me di cuenta de que necesitaba un plan. Entré en el estacionamiento de un pequeño restaurante, el tipo de lugar al que Eric habría despreciado. Dentro, el olor a café y tocino llenó el aire y, por primera vez ese día, sentí que mi estómago gruñía. Me deslicé en una mesa y pedí un café, luego saqué mi teléfono. Revisé mis contactos en busca de alguien en quien pudiera confiar. El nombre de Claire me llamó la atención de nuevo. No habíamos hablado mucho durante el año pasado, pero recordé que ella siempre había estado ahí para mí, incluso cuando la alejaba. Mi dedo se cernió sobre su nombre mientras las dudas aparecían. ¿Qué pasaría si ella no quisiera saber nada de mí? ¿Qué pasaría si me dijera que estaba exagerando? Pero entonces pensé en el rostro de Eric contraído por la ira, en la taza de café volando hacia mí, y supe que tenía que intentarlo. Presioné el botón de llamada y contuve la respiración mientras sonaba. Al tercer timbrazo, se escuchó la voz familiar de Claire. «Lena, ¿está todo bien?» Al oír su voz, tan llena de preocupación incluso después de todo este tiempo, me derrumbé. Entre lágrimas, lo conté todo: la pelea con Eric, la taza de café, mi apresurada huida. Claire escuchó sin interrumpir, solo emitiendo suaves sonidos de simpatía e indignación. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Entonces Claire dijo: «Oh, Lena. Lamento mucho que hayas pasado por esto. Pero estoy muy orgullosa de que te hayas ido. Hiciste lo correcto». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma maltrecha. Durante mucho tiempo había dudado de mis propias percepciones, de mis propios sentimientos. Que alguien validara mi experiencia, que me dijera que había hecho lo correcto, fue más poderoso de lo que podría haber imaginado. Mientras hablábamos, comenzó a formarse un plan. Claire conocía a un abogado que se especializaba en ayudar a mujeres a escapar de situaciones de abuso. Ella se ofreció a concertar una reunión para el día siguiente. Mientras tanto, ella insistió en que me quedara con ella. ¿Pero qué pasa con tu familia?, pregunté, sabiendo que tenía 2 hijos pequeños. No quiero imponer. No seas ridículo, dijo Claire con firmeza. Ustedes también son familia. Tenemos una habitación para invitados y los niños estarán encantados de ver a su tía Lena. Cuando terminó la llamada, tenía algo más que un hombro sobre el que llorar, tenía un salvavidas. Mientras colgaba,
Sentí que me quitaban un peso de encima. No estaba solo en esto. Tuve apoyo y, por primera vez en mucho tiempo, tuve esperanza. Terminé mi café, dejé una generosa propina a la camarera y regresé a mi auto. Mientras introducía la dirección de Claire en mi GPS, sentí una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también una creciente sensación de emoción. Este no fue el final de mi historia. Fue un nuevo comienzo. Cuando llegué a la casa de Claire, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La modesta casa de 2 pisos, con su césped cuidadosamente recortado y sus alegres parterres de flores, era muy diferente de la casa fría y moderna que había compartido con Eric. Por un momento, me senté en el auto, reuniendo coraje. ¿Y si Claire hubiera cambiado de opinión? ¿Qué pasaría si su marido, Tom, no me quisiera allí? Pero antes de que pudiera seguir girando, la puerta principal se abrió de golpe y Claire salió corriendo. Se veía exactamente como la recordaba, cabello rojo y rizado volando por todas partes, ojos verdes llenos de calidez. Sin dudarlo, me abrazó fuerte. «Oh, Lena», murmuró, con la voz llena de emoción. «Me alegro mucho de que estés aquí». Mientras nos abrazábamos, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo el miedo, la ira y la tristeza que había estado reprimiendo salieron a borbotones. Sollocé en el hombro de Claire, años de emociones reprimidas finalmente encontraron liberación. Claire simplemente me abrazó, frotando círculos tranquilizadores en mi espalda. «Está bien», susurró. «Estás a salvo ahora. Te tenemos». Cuando finalmente me aparté y me sequé los ojos, vi a Tom parado en la puerta. Me dio una suave sonrisa y asintió. «Bienvenida, Lena», dijo simplemente. «Entra. Tengo algo de café preparándose». En el interior, la casa era cálida y acogedora, llena del caos controlado que conlleva tener niños pequeños. Había juguetes esparcidos por el suelo de la sala y coloridas obras de arte adornaban las paredes. Era muy diferente de la perfección estéril que Eric siempre había insistido en mantener. Mientras nos acomodábamos en la cocina con humeantes tazas de café, los hijos de Claire, Emma y Jack, se asomaban por la esquina. Emma, que tenía 7 años, se acordó de mí de visitas anteriores y corrió a abrazarme. Jack, de 4 años, era más tímido y se escondía detrás de su hermana. «Tía Lena», exclamó Emma. «¿Te quedarás con nosotros? ¿Podemos quedarnos a dormir en la habitación de invitados?» Me reí, sorprendida por lo bien que se sentía. «Esta noche no, cariño. Pero tal vez en otro momento, ¿de acuerdo?» Mientras Tom acompañaba a los niños a salir para darnos algo de privacidad, me volví hacia Claire. «Gracias», dije, con la voz entrecortada. «No sé qué habría hecho sin ti». Claire se acercó a la mesa y apretó mi mano. «Para eso están los amigos. Ahora, determinemos nuestros próximos pasos». Durante las siguientes horas, Claire y yo hablamos de todo. Ella escuchó sin juzgarme mientras le contaba más detalles sobre mi relación con Eric, cómo las cosas se habían deteriorado con los años y cómo me había perdido en el proceso. «Me siento tan estúpida», confesé, mirando fijamente mi taza de café. «Debería haberme ido hace años. ¿Cómo dejé que las cosas se pusieran tan mal?» Claire sacudió la cabeza con firmeza. «No, Lena. No eres estúpida. Los abusadores son maestros en la manipulación. Te derriban tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de lo que está sucediendo. Lo importante es que te has ido ahora». Mientras hablábamos, Claire me ayudó a empezar a elaborar un plan. Ya había concertado una cita con su amiga abogada, Sara, para la mañana siguiente. «Sara se especializa en casos como el tuyo», explicó Claire. «Ella lo ayudará a navegar por el lado legal de las cosas y se asegurará de que esté protegido». La idea del divorcio era aterradora, pero también liberadora. Durante mucho tiempo estuve atrapada en un ciclo de esperanza y decepción, siempre creyendo que las cosas mejorarían. Ahora, finalmente estaba lista para liberarme. «¿Qué pasa con el trabajo?», pregunté, recordando de repente el trabajo que había dejado atrás.
Había estado trabajando como bibliotecaria a tiempo parcial, un trabajo que Eric había considerado adecuado para mí después de que abandoné mis sueños de ser escritora. Los ojos de Claire se iluminaron. En realidad, podría tener una idea al respecto. ¿Recuerdas a mi prima Megan? Ella dirige esa pequeña librería en el centro, de Cozy Corner. El otro día mencionó que está buscando ayuda. No es mucha, pero podría ser un comienzo. La idea de trabajar en una librería, rodeada de historias y del olor a papel y tinta, hizo que mi corazón diera un vuelco. Estaba muy lejos del mundo corporativo al que Eric siempre me había empujado, pero me sentía bien. A medida que avanzaba la noche, comenzamos a hacer listas, cosas que tenía que hacer, personas con las que tenía que contactar, artículos que tenía que comprar. Fue abrumador, pero tener un plan me hizo sentir más en control que en años. «Oh», Claire exclamó de repente. «Casi lo olvido. Tengo algo para ti». Desapareció en otra habitación y regresó con una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un teléfono celular nuevo. «Lo recogí esta tarde», explicó. «Es un teléfono prepago, por lo que Eric no puede rastrearlo ni acceder a los registros. Deberías usarlo de ahora en adelante, solo para estar seguro». Me quedé mirando el teléfono y se me formó un nudo en la garganta. Fue algo tan pequeño, pero representó un paso más hacia la libertad. «Gracias», susurré, incapaz de encontrar palabras para expresar mi gratitud. Mientras concluíamos nuestra sesión de planificación, Claire insistió en que pasara la noche en su habitación de invitados. «Necesitas un lugar seguro para descansar», dijo con firmeza. «Podemos ir a tu hotel mañana para hacer el check-out y recoger tus cosas». Esa noche, mientras yacía en una cama desconocida, escuchando los suaves sonidos de un hogar familiar feliz, me encontré pensando en Eric. A estas alturas ya se habría dado cuenta de que me había ido. ¿Estaría preocupado? ¿Enojado? ¿Le importaría siquiera? Pensé en Marie, apareciendo en en la casa de Eric, esperando recibir mi tarjeta de crédito. La idea de su conmoción y confusión me provocó un pequeño estremecimiento de culpabilidad. Pero entonces recordé la ira de Eric, la taza de café volando, y mi resolución se endureció. Mientras me quedaba dormido, me encontré pensando en el futuro por primera vez en años. ¿Cómo quería que fuera mi vida? ¿Quién quería ser ahora que mi papel de esposa de Eric no me definía? A la mañana siguiente, me desperté temprano y me sentía más descansado que en meses. El olor a café y tocino flotaba desde la cocina y podía escuchar el alegre caos de la familia de Claire comenzando su día. Por un momento, me quedé allí, saboreando la paz. Luego me levanté, lista para afrontar el día y cualquier desafío que pudiera traer. Después de una ducha rápida, me reuní con Claire y su familia para desayunar. Los niños charlaron animadamente sobre sus planes para el día, mientras Tom los interrogaba sobre su tarea entre bocado de tostada. Era una escena de felicidad tan sencilla y genuina que sentí una punzada en el pecho. Así debería ser una familia. Mientras Claire y yo nos preparábamos para ir a mi reunión con Sara, la abogada, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Eric no me dejaría ir sin luchar y todavía había muchas incógnitas. Pero mientras miraba a Claire, que había dejado todo para ayudarme, me di cuenta de algo importante. No estaba solo en esto. Tenía amigos, apoyo y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Antes de irnos, saqué mi nuevo teléfono y, después de un momento de vacilación, le escribí un mensaje a Eric: «Estoy a salvo. No volveré. Por favor, no intentes comunicarte conmigo. Mi abogado estará contigo. En contacto». Mi dedo se deslizó sobre el botón de enviar mientras surgían dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería darle una oportunidad más? Entonces recordé la mirada en los ojos de Eric mientras arrojaba esa taza, los años de manipulación y control, y lo supe. No se trataba solo de dejar una mala situación. Se trataba de recuperar mi vida, mi identidad, mi futuro. Presioné enviar. Mientras Claire y yo caminábamos hacia su auto, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. El camino a seguir era incierto, pero por primera vez en años, la elección era mía.
Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Me subí al asiento del pasajero, lista para dar el siguiente paso en mi viaje. Cuando Claire puso en marcha el coche, me miró con una sonrisa. ¿Listo?, preguntó ella. Respiré hondo y asentí. Listo. Y con eso, salimos del camino de entrada y nos dirigimos hacia mi nuevo futuro. El bufete de abogados de Sarah Sacher no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar del ambiente intimidante y estéril que había imaginado, era cálido y acogedor. Plantas en macetas salpicaban los rincones y las paredes estaban adornadas con pinturas abstractas y coloridas. Mientras Claire y yo estábamos sentados en la sala de espera, me encontré estudiando una pieza particularmente vibrante, tratando de descifrar su significado. Lena. Una voz me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos amables y una conducta sensata. Soy Sarah. Por favor, entra. Cuando nos instalamos en su oficina, los ojos de Sarah se centraron en el moratón que se desvanecía en mi mejilla. Su expresión se suavizó. Claire me contó lo básico, dijo suavemente. Pero me gustaría saber todo de ti, si te parece bien. Durante la siguiente hora, conté mi historia. Sarah escuchó atentamente y de vez en cuando pedía aclaraciones o tomaba notas. Cuando terminé, ella se reclinó en su silla, su rostro era una mezcla de simpatía y determinación. Lena, dijo, con voz firme pero amable, lo que te pasó no está bien. Es abuso, simple y llanamente. Pero has dado el primer y más difícil paso al irte. Ahora, hablemos de cómo estamos. Vamos a protegerte a ti y a tu futuro. Durante las siguientes horas, Sarah trazó un plan. Solicitaríamos el divorcio inmediatamente, citando diferencias irreconciliables y el comportamiento abusivo de Eric. Ella explicó el proceso de obtención de una orden de restricción y cómo podríamos conseguir una pensión alimenticia temporal para ayudarme a recuperarme. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, pensando en la casa que Eric y yo habíamos compartido durante 6 años. Los ojos de Sarah brillaron. En realidad, tengo una idea al respecto. Dado el comportamiento de Eric, es posible que podamos conseguirle el uso exclusivo de la casa temporalmente. Podría darle cierta influencia en el proceso de divorcio. La idea de regresar a esa casa me revolvió el estómago, pero entendí el valor estratégico. Aún así, había algo más que me molestaba. La hermana de Eric, Marie, dije vacilante. Ella ha sido una gran parte de nuestros problemas. Eric dijo que vendría a la casa a buscar mi tarjeta de crédito. Sarah asintió pensativamente. Tendremos que abordar eso también. El abuso financiero es un problema grave. Nos aseguraremos de proteger sus activos y su crédito. Al concluir la reunión, sentí una mezcla de emociones, miedo, incertidumbre, pero también una creciente sensación de empoderamiento. Sarah me había dado una hoja de ruta, un camino a seguir que antes no podía ver. Recuerda, dijo Sarah mientras nos levantábamos para irnos, eres más fuerte de lo que crees. No será fácil, pero puedes hacerlo. Y no tienes que hacerlo solo. De vuelta en la casa de Claire, nos sentamos a la mesa de la cocina y repasamos todo lo que Sarah nos había contado. Claire estaba ocupada haciendo una lista de las cosas que teníamos que hacer y las habilidades organizativas de su profesora resultaban útiles. Está bien, dijo, golpeando el papel con su bolígrafo. Necesitamos reunir todos tus documentos importantes, cambiar tus contraseñas y comenzar a documentar todo. Y probablemente deberíamos pensar en conseguirte ropa nueva y artículos esenciales. Asentí, sintiéndome abrumada pero agradecida por su ayuda. Claire, dije suavemente, no sé cómo te pagaré por todo esto. Se acercó a la mesa y me apretó la mano. No es necesario. Para eso están los amigos. Además, añadió con una sonrisa, siempre supe que Eric era un imbécil. Ya era hora de que alguien lo bajara de humo. Pasamos el resto de la tarde haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Cancelé mis tarjetas de crédito conjuntas, cambié las contraseñas de todas mis cuentas en línea e incluso configuré una nueva dirección de correo electrónico. Con cada paso, sentí que estaba recuperando una parte de mí mismo.
A medida que se acercaba la noche, sonó el teléfono de Claire. Ella lo miró y luego me miró con una mezcla de emoción y aprensión. «Es Megan», dijo. «Sobre el trabajo en la librería. ¿Quieres saber si puedes venir a una entrevista mañana?» Mi corazón se aceleró. La idea de trabajar en una librería siempre había sido un sueño para mí, un sueño que Eric había descartado por considerarlo poco práctico. Ahora, aquí había una oportunidad de hacerlo realidad. «Sí», dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. «Dile que sí». Esa noche, mientras yacía en la cama de invitados, mi mente era un torbellino de pensamientos. Pensé en Eric, preguntándome si estaba preocupado por mí o simplemente enojado. Pensé en Marie, imaginando su sorpresa cuando llegó a una casa vacía. Una parte de mí se sentía culpable, pero una parte más grande se sentía libre. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la energía nerviosa retumbando a través de mí. Claire me ayudó a elegir un conjunto para la entrevista, una combinación sencilla de blusa y falda que me hizo sentir profesional y fiel a mí misma. La librería Cozy Corner era todo lo que había imaginado y más. Estantes llenos de libros se extendían desde el suelo hasta el techo, y el aire se llenaba con el reconfortante olor a papel y tinta. Megan, la prima de Claire, era una mujer alegre con un corte de duendecillo y una risa contagiosa. «Entonces», dijo, después de conversar un rato sobre los libros y mi experiencia, «Claire me dice que estás en una situación un poco difícil». Dudé, sin saber cuánto compartir. Pero los ojos amables y la expresión abierta de Megan me hicieron sentir segura. «Estoy dejando a mi marido», dije, las palabras todavía se sentían extrañas en mi lengua. «Necesito un nuevo comienzo». Megan asintió con expresión seria. «Bueno, no puedo ofrecerles mucho en términos de salario, al menos no para empezar. Pero lo que sí puedo ofrecerles es un lugar seguro para trabajar, horarios flexibles y la oportunidad de estar rodeado de libros todo el día». «¿Cómo funciona eso?» «¿Sonido?» Sonaba como el paraíso. «¿Cuándo puedo empezar?», pregunté, incapaz de mantener el entusiasmo fuera de mi voz. Megan se rió. «¿Qué tal el próximo lunes? Eso te dará algo de tiempo para arreglar las cosas». Al salir de la librería, con mi nuevo manual de empleado en la mano, sentí una oleada de esperanza. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí mismo, trazando mi propio rumbo. Pero mi nuevo optimismo duró poco. Cuando regresé a la casa de Claire, la encontré paseando por la cocina, con el rostro tenso por la preocupación. «¿Qué ocurre?», pregunté, mi corazón se hundió. Claire vaciló y luego me entregó su teléfono. En la pantalla había una serie de mensajes de texto de Eric. Se me heló la sangre mientras los leía. «¿Dónde está ella?», preguntó el primero. «Sé que la estás escondiendo». Los mensajes se volvieron cada vez más agresivos, culminando con una amenaza final: «Si no vuelve a casa esta noche, iré a buscarla yo mismo». Sentí que la habitación daba vueltas y mis rodillas amenazaban con fallar. Claire me estabilizó y me guió hacia una silla. «Está bien», dijo con firmeza. «Él no sabe que estás aquí. No dejaremos que se acerque a ti». Pero yo conocía a Eric. Una vez que se proponía algo, no paraba. La idea de que él apareciera aquí, poniendo en peligro a Claire y su familia, me enfermaba. «Tengo que irme», dije, con la voz temblorosa. «No puedo ponerte en peligro». Claire sacudió la cabeza con vehemencia. «De ninguna manera. Estamos en esto juntos». Además, agregó, un destello de determinación en su ojo, «tengo una idea». Rápidamente marcó un número en su teléfono. «Sara. Es Claire. Necesitamos su ayuda». «¿Qué tan rápido puede obtener ese pedido de restricción?». Cuando Claire habló con Sara, explicando la situación, me senté en la mesa de la cocina, mi mente acelerando. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días: dejar a Eric, reconectarse con Claire, reunirse con Sara, el trabajo en la librería. Venía tan lejos. No pude dejar que Eric me arrastrara ahora. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, tal vez incluso un poco cruel.
Pero como pensaba en las amenazas de Eric, en todos los años de control y manipulación, sabía que era necesario. Cuando Claire colgó el teléfono, respiré hondo. Tengo una idea, le dije. Pero voy a necesitar tu ayuda. Cuando describí mi plan, vi que los ojos de Claire se abrieron, luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Oh, Lena, dijo, una nota de admiración en su voz. Siempre supe que lo tenías en ti. Durante el resto del día, trabajamos en poner nuestro plan en acción. Hicimos llamadas, enviamos correos electrónicos y nos preparamos para lo que estaba por venir. A medida que se acercaba la noche, sentí que una extraña calma se asentaba sobre mí. Pase lo que pase después, estaba listo. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través de la sala de estar de Claire, me senté junto a la ventana, mirando la calle afuera. Pronto, Eric haría su movimiento. Pero esta vez, estaría listo para él. Esta vez, yo sería el control. La tranquilidad antes de que la tormenta casi terminara. Pero por primera vez en años, no tenía miedo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera después, en mis propios términos. El sol acababa de comenzar a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, cuando escuché el sonido de un automóvil que se detenía en el camino de entrada. Mi corazón comenzó a competir mientras miraba las cortinas. Efectivamente, fue el elegante Audi negro de Eric, con Marie en el asiento del pasajero. Respiré hondo, me preparé por lo que estaba por venir. Esto fue todo. El momento de la verdad. Están aquí, le dije a Claire, que estaba sentada en el sofá, tratando de parecer casual a pesar de la tensión en la habitación. Ella asintió, dándome una sonrisa tranquilizadora. Recuerda, tienes esto. Estamos aquí contigo. Observé cómo Eric y Marie salían del auto, sus caras tienen una mezcla de ira y confianza engreída. Eric llevaba su traje de poder favorito, el que siempre usaba cuando quería intimidar a alguien. Marie, con su vestido de diseñador y tacones altos, parecía listo para una salida nocturna en lugar de una confrontación familiar. Cuando se acercaron a la puerta principal, pude escuchar sus voces que llevaban el aire de la noche. No puedo creer que ella tuviera el nervio de irse así, dijo Marie, su voz aguda de indignación. Después de todo lo que has hecho por ella. La respuesta de Eric fue demasiado baja para mí, pero el conjunto de su mandíbula me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado de ánimo. El timbre sonó, su alegría es un marcado contraste con la tensión en el aire. Claire apretó mi mano por última vez antes de responderla. Escuché la voz de Claire, genial y recogida, Eric, Marie. ¡Qué sorpresa! Corta la basura, Claire, gruñó Eric. ¿Dónde está ella? Sé que Lena está aquí. ¿Por qué no entras? Claire respondió, su tono neutral. Podemos discutir esto civilmente. Escuché sus pasos en el pasillo, acercándose. Mis palmas estaban sudando, pero me obligué a mantener la calma. Tenía un plan e iba a seguirlo. Eric irrumpió primero en la sala de estar, sus ojos aterrizan inmediatamente sobre mí. Por un momento, vi un parpadeo de alivio en su expresión, rápidamente reemplazado por la ira. Lena, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Me puse de pie, enderezando mi columna y mirándolo directamente a los ojos. Te dejo, Eric, le dije, sorprendido por lo estable que sonó mi voz. Nuestro matrimonio ha terminado. Marie jadeó dramáticamente, mientras que la cara de Eric se sonrojó roja de ira. No puedes simplemente irte, escupió. Eres mi esposa. Tienes responsabilidades. Obligaciones. Mi única obligación es para mí, respondí, sintiendo una oleada de fuerza. He terminado de ser tu saco de boxeo, Eric. Ya terminé de verte priorizar los caprichos de tu hermana sobre nuestro matrimonio. Marie dio un paso adelante, con los ojos parpadeando. ¿Cómo te atreves? Eso es suficiente, interrumpió Claire, su voz afilada. Esto es entre Lena y Eric. No tienes voz en esto, Marie. Eric se volvió hacia Claire, sus puños se apretaron a sus costados. Mantente fuera de esto. Este es un negocio familiar.
¿Familia? Me reí, el sonido amargo incluso para mis propios oídos. ¿Es así de lo que llamas cuando arrojas tazas de café a mi cabeza? ¿Cuando exiges entregar mi tarjeta de crédito a tu hermana? Eric tuvo la gracia de parecer incómodo por un momento, pero rápidamente se recuperó. Estás exagerando. Fue solo un pequeño argumento. Si solo volvieras a casa, podemos resolver esto. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. No, Eric. No hay esto para resolver esto. He tomado mi decisión. No puedes simplemente decidir eso. Eric gritó, dando un paso hacia mí. No te dejaré arruinar todo lo que hemos construido. Cuando Eric avanzó, sentí un destello de miedo. Pero antes de que pudiera acercarse, una nueva voz cortó la tensión. Eso es lo suficientemente lejos, señor Campbell. Todos nos volvimos para ver al señor Sacher parado en la puerta. Su presencia llamó la atención. Era cada centímetro el abogado profesional, desde su traje perfectamente presionado hasta su severa expresión. Los ojos de Eric se abrieron de sorpresa, luego se estrecharon bajo sospecha. ¿Quién diablos eres? El señor Sacher entró en la habitación, sus movimientos deliberados y tranquilos. Soy el abogado de Lena, señor Sacher. Y le sugiero que dé un paso atrás de mi cliente. La conmoción en la cara de Eric era casi cómica. Miró del señor Sacher a mí, luego de regreso. ¿Abogada? Lena, ¿qué es esto? Respiré hondo, sacando fuerza de la presencia del señor Sacher. Es exactamente lo que parece, Eric. Estoy solicitando el divorcio. Mary dejó escapar un jadeo dramático. ¿Divorcio? No puedes hablar en serio. Eric, haz algo. Pero Eric parecía congelado en su lugar, su rostro una máscara de incredulidad. El señor Sacher aprovechó su silencio para continuar. La señora Campbell ha conservado mis servicios para manejar los procedimientos de divorcio, dijo, su tono profesional pero con un acero subyacente. Toda la comunicación futura con respecto a este asunto debería pasar por mí. Eric finalmente encontró su voz. Esto es ridículo, chocó. Lena, no puedes decidir divorciarse sin hablarme primero. Creo que la taza de café que le lanzó fue el final de esa conversación, señor Campbell, respondió el señor Sacher fríamente. La cara de Eric palideció. Eso fue un accidente. No me refería y guárdelo para la corte, Eric, interrumpí. He terminado de escuchar tus excusas. Mary, que había estado inusualmente callada, repentinamente tuvo una tubería. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa con mis necesidades? Eric me prometió o el señor Sacher le dio la mirada de acero. Las finanzas de la señora Campbell ya no son su preocupación, señorita Campbell. Cualquier acuerdo que tuviera con su hermano no se extiende a los activos de mi cliente. La boca de Mary se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Por una vez, ella parecía perder palabras. Eric, sin embargo, estaba recuperando la compostura. Su conmoción fue dar paso a la ira una vez más. ¿Crees que puedes alejarte?, él gruñó. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que te he dado? Sentí una oleada de ira propia. ¿Me diste? ¿Qué exactamente me has dado, Eric? ¿Una vida en la que tengo que caminar sobre cáscaras de huevo? ¿Dónde he tenido que renunciar a mis sueños, mis amigos, mi sentido de sí mismo? Eso no es un regalo. Esa es una prisión. Mis palabras parecían golpear a Eric como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, su rostro una mezcla de confusión y dolor. Por un momento, di un vistazo al hombre del que me enamoraba hace años. Pero luego su expresión se endureció una vez más. Bien, escupió. Si así es como quieres jugarlo, entonces juguemos. Luchemos en ti en cada paso del camino, Lena. No obtendrás nada. El señor Sacher dio un paso adelante, colocándose entre Eric y yo. No recomendaría ese curso de acción, señor Campbell. Mi cliente tiene evidencia sustancial de su comportamiento abusivo. Si elige combatir esto, todo eso saldrá a la luz en la corte. Le sugiero que considere sus opciones con cuidado. La cara de Eric se puso pálida,
luego roja con furia. Abrió la boca para replicar, pero el señor Sacher lo interrumpió. «Creo que hemos terminado aquí», dijo con firmeza. «Estaré en contacto con los documentos de divorcio. Hasta entonces, le sugiero que se abstenga de contactar directamente a la señora Campbell». Eric parecía que quería discutir más, pero algo en la expresión del señor Sacher le hizo pensar mejor en eso. Se volvió hacia mí, sus ojos ardían con una mezcla de ira y algo que se parecía casi al miedo. «Esto no ha terminado, Lena», dijo, su voz baja y amenazante. Conocía su mirada constantemente. «Sí, Eric. Lo es». Con una mirada final, Eric salió de la casa. Mary siguió detrás de él como un cachorro abatido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que mis rodillas se debilitaron con alivio. Claire estaba a mi lado en un instante, apoyándome mientras me hundía en el sofá. «Lo hiciste», susurró, tirando de mí en un abrazo. «Estoy muy orgulloso de ti, Lena». El señor Sacher se aclaró la garganta suavemente. «Lo manejaste muy bien, señora Campbell. No es fácil enfrentarse a un abusador, pero lo hiciste con una fuerza admirable». Lo miré, sintiendo una mezcla de gratitud y agotamiento. «Gracias, señor Sacher. No podría haberlo hecho sin su ayuda». Él asintió, una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos severos. «Este es solo el comienzo, pero has dado el paso más difícil. Nos encargaremos del resto juntos». Cuando el señor Sacher reunió sus cosas para irse, me senté en el sofá, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La confrontación que había estado temiendo durante días había terminado, y sobrevivió. Más que eso, me puse firme. Claire me trajo una taza de té, estableciéndose a mi lado en el sofá. «¿Cómo te sientes?», ella preguntó suavemente. Tomé un sorbo de líquido cálido, dejando que calmara mis nervios deshilachados. «Honestamente, no estoy seguro. Aliviado, creo. Asustado. Pero también gratis». Claire apretó mi mano. «Eso es normal. Es un gran cambio. Pero no estás solo en esto, recuerda eso». Cuando la adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, sentí que el peso de todo lo que había pasado se sentó en mis hombros. Pero junto con la tristeza y el miedo, había algo más. Una chispa de esperanza, pequeña pero brillante, ardiendo en mi pecho. Por primera vez en años, era libre de dar forma a mi propio futuro. El camino por delante sería un desafío, pero mientras me sentaba allí con Claire, bebiendo té y viendo que los últimos rayos de la luz del sol se desvanecían del cielo, sabía una cosa segura. Estaba listo para enfrentar lo que vino después. Las semanas posteriores a mi confrontación con Eric pasaron en un borrón de papeleo, reuniones y trastornos emocionales. Cada día trajo nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que aprecié. Me encontré marcando estos hitos, sin importar cuán menores parecieran: la primera noche que dormí sin pesadillas, la primera vez que me reí sin sentirme culpable, el primer día que no pensé en Eric en absoluto. Claire había insistido en que me quedara con su familia hasta que me pusiera de pie, a pesar de mis protestas por imponer. «Tonterías», dijo con firmeza. «Para eso están los amigos. Además, a los niños les encanta tenerte aquí». Y era cierto, Emma y Jack habían llamado a llamarme tía Lena e incluirme en sus juegos e historias. Su afecto inocente era un bálsamo para mi espíritu maltratado. Mi trabajo en la acogedora librería de la esquina se convirtió rápidamente en mi santuario. Megan era un jefe paciente y comprensivo, siempre listo con una palabra amable o una taza de té cuando parecía abrumado. El ritmo tranquilo de los libros de estanterías, recomendando títulos a los clientes y perderme en las páginas de una nueva historia me ayudó a molestarme cuando todo lo demás se sintió caótico. Una tarde lluviosa, aproximadamente un mes después de dejar a Eric, estaba reabasteciendo la sección de ficción cuando un título familiar me llamó la atención: The Awakening de Kate Chopin. Recordé haberlo leído en la universidad, la historia del viaje de Edna Pontellier al autodescubrimiento resonando conmigo incluso en ese momento. Por impulso, sacé el libro del estante y comencé a leer. Mientras me sumergía en la historia de Edna una vez más, sentí una conexión que no había experimentado en años. Su lucha por la independencia,
su deseo de vivir la vida en sus propios términos, todo se sintió dolorosamente familiarizado. Cuando llegué a la parte donde Edna declara, renunciaría a lo no esencial, daría mi dinero, daría mi vida a mis hijos, pero no me daba las lágrimas a mis ojos. Megan me encontró así, llorando en silencio en medio del pasillo de ficción. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado, ofreciendo un pañuelo y una presencia reconfortante. Cuando me calmé lo suficiente como para explicar, ella escuchó pensativamente. «Sabes», dijo después de un momento, «los libros tienen una forma de encontrarnos cuando más los necesitamos. Tal vez este sea tu despertar, Lena». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminó mi turno. Esa noche, mientras yacía en la cama en la habitación de invitados de Claire, me encontré pensando en todas las partes de mí mismo que había renunciado durante mi matrimonio con Eric. Mi escritura, mis sueños de viajar, incluso mis comidas favoritas, todos sacrificados en nombre de mantener la paz, de ser la esposa que quería que fuera. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. Sacé mi vieja computadora portátil desde el fondo de mi maleta y, por primera vez en años, comencé a escribir. Las palabras me salieron de mí, desordenadas, crudas y reales. Escribí sobre mi matrimonio, sobre la lenta erosión de mi autoestima, sobre el momento en que decidí irme. No era bonito ni pulido, pero era mío. A medida que los días se convirtieron en semanas, caí en una nueva rutina. Las mañanas eran para escribir, vertiendo mis pensamientos y sentimientos en la página antes de que el resto del mundo despertara. Luego me dirigiría a la librería, perdiéndome en el mundo de la literatura y la tranquila compañía de otros amantes de los libros. Las noches se pasaron con Claire y su familia, o a veces solo, redescubriendo viejos pasatiempos e intereses que durante mucho tiempo había descuidado. El señor Sacher me mantuvo actualizado sobre los procedimientos de divorcio. Eric, fiel a su palabra, estaba luchando en cada paso del camino. Pero con la guía del señor Sacher y la evidencia que habíamos reunido, me sentí seguro en nuestro caso. Aún así, cada actualización trajo una mezcla de ansiedad y alivio, ansiedad por la confrontación, alivio de que estaba un paso más cerca de la verdadera libertad. Un sábado, aproximadamente 2 meses después de que me había ido, Claire me convenció de unirme a ella para una clase de yoga. «Será bueno para ti», insistió. «Ayuda a reconectarte contigo mismo». Era escéptico, pero acepté intentarlo. El estudio fue cálido y acogedor, con música suave y el aroma de lavanda en el aire. Mientras pasamos por las poses, me encontré luchando, no solo físicamente, sino emocionalmente. Años de tensión y estrés habían dejado a mi cuerpo rígido e inflexible. Pero cuando respiré en cada movimiento, sentí que algo comenzaba a cambiar. Cerca del final de la clase, mientras yacíamos en Savasana, las palabras del instructor me lavaron: «Eres fuerte. Eres digno. Eres suficiente». Y por primera vez en más tiempo de lo que pude recordar, lo creí. Después de la clase, sonrojado y ligeramente dolorido, pero sintiéndome más vivo de lo que tenía en años, recurrí a Claire. «Gracias», dije simplemente. Ella sonrió, entendió en sus ojos y apretó mi mano. Esa noche, tuve un sueño con Eric. En él, me estaba gritando, su rostro rojo de ira, pero no pude escuchar sus palabras. Fue como ver una película muda. Me desperté con un comienzo, mi corazón acelerando, pero mientras yacía allí en la oscuridad, me di cuenta de algo. Por primera vez, su ira no me aterrorizó. Me sentí triste por él, por el hombre en el que se había convertido, pero ya no me sentí responsable de sus emociones. A la mañana siguiente, compartí esta revelación con Claire sobre el café. Ella escuchó pensativamente, luego dijo: «¿Sabes, Lena? Creo que estás lista para el próximo paso». «¿Qué quieres decir?», pregunté, curioso. «Creo que es hora de que encuentres tu propio lugar», dijo suavemente. «No porque no nos guste tenerte aquí, sino porque creo que estás listo para pararte por tus propios pies». La idea me emocionó y me aterrorizó. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Vivir por mi cuenta, apoyarme? Pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que Claire tenía razón. Ya era hora. El proceso de encontrar un apartamento fue emocionante y abrumador.
Había muchas cosas a considerar: ubicación, costo, seguridad. Pero con la ayuda de Claire y mi nueva confianza, finalmente encontré un pequeño apartamento de estudio no muy lejos de la librería. No fue mucho, pero fue mío. El día de mudanza fue un torbellino de actividad. Claire, Tom e incluso los niños se acercaron para ayudar. Por la noche, mis escasas posesiones fueron desempaquetadas, y mi nuevo espacio comenzaba a sentirse como en casa. Mientras todos nos sentamos en el piso, comiendo pizza y riendo, sentí una oleada de gratitud por estas personas que se habían convertido en mi familia. Después de que todos se fueron, me paré en el medio de mi nuevo apartamento, asumiendo todo. Los muebles de segunda mano que habíamos recogido en las tiendas de segunda mano, las pocas posesiones preciadas que había traído de mi vida con Eric, las cosas nuevas que yo, compró solo para mí. Todo se unió para crear un espacio que fuera único mío. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, me permití pensar en el futuro. No solo el futuro inmediato de los procedimientos de divorcio y la construcción de una nueva vida, sino el futuro a largo plazo. ¿Qué quería? ¿A quién quería ser? Mientras estaba parado allí, recordé algo que mi abuela solía decir: la vida es una historia, y tú eres el autor. Durante tanto tiempo, dejaría que otros dicten mi historia: Eric, su familia, expectativas sociales. Pero ahora, la pluma estaba en mi mano. Podría escribir cualquier historia que quisiera. Me volví a mi apartamento. Mis ojos aterrizan sobre el pequeño escritorio en la esquina donde se sentaba mi computadora portátil. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez era hora de volver a visitar esa novela que siempre había soñado con escribir. No para Eric, no para nadie más, sino para mí. Con una sonrisa, me senté en el escritorio y abrí mi computadora portátil. La página en blanco ya no parecía intimidante, sino llena de posibilidades. Respiré hondo y comencé a escribir. Capítulo 1. El despertar. A medida que las palabras fluían a la página, sentí que una sensación de paz se asentaría sobre mí. El camino por delante todavía era incierto, y sabía que habría desafíos que enfrentar. El divorcio aún no se finalizó, y todavía había días en que el peso de todo lo que había pasado amenazaba con abrumarme. Pero sentado allí en mi nuevo hogar, escribiendo mi propia historia, sabía una cosa segura: iba a estar bien. Más que bien, iba a prosperar. Este no fue solo un nuevo capítulo en mi vida, era un libro completamente nuevo. Y no podía esperar para ver cómo se desarrollaría. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a mirar por mi ventana, finalmente dejé de escribir. Había perdido la noción del tiempo, perdida en el mundo de mi historia. Me estiré, sintiendo el dolor satisfactorio de los músculos que habían estado quieto durante demasiado tiempo, y me dirigí a la cocina para preparar un café. De pie allí, observando el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado, levanté mi taza en una tostada silenciosa. A nuevos comienzos, para redescubrir la fuerza, a las infinitas posibilidades que se adelantan. A mi nuevo capítulo.